enfocar en 3 de ellos, porque quiero dejar a Judas su propio sermón, ¿ok? Vamos a darle su propio sermón a Judas, pero quiero que podamos ir a través de estos 3 apóstoles que los vemos en Lucas capítulo 6 y lo vemos en los versículos 15 al versículo 16. Y recuerdan que este grupo de apóstoles, los últimos 4, no necesariamente estaban más lejos de Jesús, pero sí se nos habla muy poco de ellos, con excepción de Judas Iscariote, que es el que traiciona a Jesús. Pero si ustedes ven en el versículo 15, tenemos a Mateo, Tomás, de los cuales ya hablamos, pero tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, tenemos a Simón, llamado ¿qué? El celote, y tenemos a Judas, hermano de Jacobo. Ahora, este no es Judas Iscariote, este es Judas, hermano de Jacobo. No es hermano de Jacobo y Juan, es otro Jacobo. Entonces yo sé que hay varios nombres que se repiten, pero es como el nombre María. Hermana de María, ¿cuál hermana María? Acá hay muchas Marías, hay muchos Josés. Entonces acá también tenemos varias personas que tienen el mismo nombre, pero quiero solamente afirmar que este Jacobo no es el Jacobo, el otro apóstol Jacobo, el hermano también de Juan. Entonces al ver estos 3 apóstoles, yo creo que hay algo muy interesante en cuanto a sus ministerios. Y es que estos 3 apóstoles no tuvieron ministerios que brillaron en resultados. No tenemos tantas conversaciones con Jesús de parte de estos apóstoles. Ni siquiera vemos el momento en el cual Jesús les dice, sígueme. Vimos eso con Mateo, vimos eso con Jacobo y Juan, vimos eso con Pedro y Andrés, vimos eso con Tomás. Pero al llegar a estos 3 apóstoles no vemos el momento en el cual Jesús les dice, sígueme. Hay veces contadas que encontramos el nombre de ellos en las narrativas de los evangelios y en el libro de los Hechos, y por lo tanto yo creo que lo que define a estos 3 apóstoles en su labor ministerial es el anonimato. Es el anonimato de su labor ministerial. Sabemos cómo se llamaron, sabemos que son apóstoles de Jesús, pero a diferencia de los primeros 8, no vemos una descripción muy grande de su llamado. Inclusive el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, no invierte mucho tiempo en describirnos de ellos. No vemos intervenciones importantes de parte de ellos en el ministerio de Jesús, pero simplemente los vemos ahí, consistentes, constantes. Están ahí hasta el fin y están ahí después de la resurrección de Jesús. Y yo creo que estos 3 apóstoles son los que van a identificar a la mayoría de creyentes. Pocos de nosotros, Dios permite que sí, pero pocos de nosotros tal vez van a ser recordados por el mundo entero. Tal vez algún John MacArthur, algún R.C. Sproul, algún Charles Spurgeon se va a levantar de acá. ¿Quién sabe? Solo el Señor lo sabe, pero la mayoría de nosotros vamos a vivir un anonimato en el ministerio con referencia a la gente que nos rodea. Tal vez ustedes le preguntan a alguien, hey, mira, yo voy a esta iglesia. ¿Y dónde está esa iglesia? ¿Quién es el pastor? Tal pastor. Oh, nunca he escuchado de él. Está bien, está bien, porque la mayoría de nuestros ministerios va a ser llevado a cabo en el anonimato. No va a haber globos, no va a haber pancartas, no va a haber videos, no va a haber un conteo de cuántas cosas han hecho en el ministerio, sino solamente van a saber sus nombres y ya. O tal vez ni siquiera sepan sus nombres. Pero existe el anonimato. Y este fue el caso de Jacobo. Jacobo, el hijo de Alfeo. Lo que sabemos en cuanto a Jacobo, en medio de este anonimato, es un poco acerca de su familia. ¿Ok? Un poco acerca de su familia. ¿Quién era su familia? Primero, nos dice el nombre de su papá. ¿Y su papá era quién? Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, no sé si le pusieron el nombre porque alguna vez en su vida preguntaron, hey, ¿quién es él? Ah, es Alfeo. Okay, no sé, no estoy seguro cómo pusieron el nombre al papá, pero nos dice que su mamá era María.
y su hermano se llamaba José. Este José no era un apóstol, esta María no era la madre de Jesús, pero lo que sí sabemos de acuerdo a Mateo 27, versículo 56, es que María, la esposa de Alfeo, la madre de Jacobo y la madre de José, era una seguidora de Jesús. Esto es algo hermoso. O sea, María en Mateo capítulo 27 nos dice que estaba junto a María Magdalena, junto a Salomé y junto a ¿quién? A la otra María. ¿Ok? Había varias Marías que estaban en la cruz. En este caso estaba María Magdalena, María la madre de Jesús, María la madre de Jacobo y estaba Salomé, la mamá de Jacobo y de Juan. ¿Ok? Era una familia comprometida con la causa de Cristo. Y yo creo que hemos visto esto, ¿no es cierto? Y es interesante que se menciona a las mamás. Acá, se menciona a la mamá. Y algo que no quiero dejar pasar, mis hermanos y hermanas, es hablar acerca del valor que tiene de invertir nuestras vidas en la piedad de nuestros hijos y el resultado que eso tiene en sus vidas en el futuro. Es interesante que está Salomé, la mamá de Jacobo y Juan, y vemos a Jacobo y Juan como apóstoles de Jesús. Vemos a esta María con Jacobo y José, y vemos a Jacobo como apóstol de Jesús, y vemos a José como discípulo de Jesús. Vemos a María, la madre de Jesús, criando a su hijo en la palabra de Dios. Y vemos este ejemplo de estas mamás que estuvieron involucradas en la vida de sus hijos, no solamente como una influencia buena, sino como una influencia bíblica. Una influencia que realmente iba más allá de tener un deseo por el bienestar de sus hijos, sino que iba hasta el punto de crear una conciencia en sus hijos de que deben ser seguidores del Mesías, de que cuando vean a Jesús deben seguir a Jesús. Y vemos acá esa descripción. Por ejemplo, ya hemos hablado de esto, pero vemos a Eunice y a Loida. ¿La madre de quién? De Timoteo. De Timoteo. El efecto que tuvo la familia en la vida de estos hombres no puede ser pasado por alto. El efecto que tuvo el hogar en la vida de los apóstoles no puede ser pasado por alto. El Señor utilizó esto de una manera impresionante para que estos hombres crezcan y sean hombres de Dios. Fue la inversión de sus mamás y de sus papás en la vida espiritual de sus hijos. Esto es hermoso. Por eso Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuán importante es realmente invertir en las siguientes generaciones con el Evangelio de Jesucristo? Si Dios permite que sean ingenieros, arquitectos, doctores, gloria a Dios por eso. Pero más importante que eso, nuestra oración y nuestro tiempo es invertido en que ellos sean seguidores de Jesucristo. Esa es nuestra meta. Por eso trabajamos como padres y acá vemos el efecto de ello y no podemos pasarlo por alto. Familias enteras sacrificando su vida por seguir a Cristo Jesús. Las mamás de estos apóstoles al pie de la cruz con el peligro de que les digan, hey, ustedes estaban con Jesús, entonces pongamos otras 3 cruces para crucificarles junto a Él. Las mujeres van al sepulcro a cuidar del cuerpo de Jesús. Las mujeres son las primeras que ven a Jesús. Y vemos estas mujeres de fe que estaban invirtiendo su vida en amar a Jesús y en seguir a Jesús. Y esa influencia se vio reflejada en sus hijos. No quiero dejar pasar esto. Porque Jacobo era hijo de Alfeo y era hijo de María. Y era hermano de José. Y todo el común denominador de ellos es que ellos eran seguidores de Cristo Jesús. Qué hermosa realidad. Porque están en el anonimato, ¿ok? Están en el anonimato. No nos dice qué hicieron, no nos dice si plantaron iglesias, no nos dice si vinieron 2,000, 3,000 personas a los pies de Jesús a causa de ellos. Lo que nos dice es que son seguidores de Jesús. Y yo creo que esa debe ser la definición de nuestros ministerios en medio del anonimato.
¿Cómo nos conocen? ¿Cómo le recuerdan sus hijos, sus hijas? ¿Cómo le recuerdan sus esposos, sus esposas? Mi deseo es que sea recordado como alguien que siguió a Jesús y que les motivó a seguir a Jesús. En medio del anonimato, no me importa cuánta gente puede escucharme o cuántas personas vienen a Cristo a causa de mi predicación. Lo que me importa es que sea conocido como alguien que siguió a Jesús y que invitó a otros también a seguir a Jesús. Ese fue el caso de los apóstoles en medio de su anonimato. Que en cuanto a su influencia, específicamente con Jacobo, en Marcos capítulo 15, vimos su familia, ahora quiero que hablemos acerca de su influencia. En Marcos capítulo 15, para diferenciarlo del Jacobo, hermano de Juan, que está en el primer grupo de los discípulos, nos dice acá, también había algunas mujeres mirando de lejos. Este está hablando, ¿se acuerdan de la crucifixión? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, ¿quién? María Magdalena, la madre de Jacobo, ¿quién? María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y también estaba Salomé. Repito, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y acá hay un término interesante que describe a Jacobo. Y se utiliza el término ¿qué? El menor. Se utiliza el término el menor. ¿Qué está haciendo Marcos acá? Está estableciendo la diferencia entre Jacobo, el hermano de Juan, pero utiliza acá una palabra muy interesante que en el original simplemente significa el menor. ¿Ok? El más pequeño, el más pequeño. Esta palabra tal vez define, por ejemplo, podrían decir el pastor Esteban el pequeño, ¿no? De estatura. Es una característica que se utiliza esta palabra para hablar acá. Pequeño de estatura. Tal vez lo que Marcos está diciendo, Jacobo era caracterizado por ser pequeño de estatura. Esto lo vemos utilizado en el capítulo 19, versículo 3 con Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo, el cobrador de impuestos? Era un hombre pequeñito, incluso hay una canción acerca de Zaqueo, que era un hombre pequeñito, pequeñito era él. Y luego Jesús le dice, bájate del árbol que voy a ir a tu casa. Entonces tenemos un significado de que puede ser alguien pequeño de estatura, también puede referirse a alguien joven en edad. ¿Ok? Tal vez Jacobo era más joven que el Jacobo hermano de Juan. Era jovencito. ¿Ok? Entonces lo identificaban de esa manera. ¿Ok? Era alguien joven. Entonces si decían, Jesús le decía, llámame Jacobo, decían ¿a cuál? Entonces, ok, Jacobo el menor. Jacobo el menor. Tal vez se refería a su edad. ¿Ok? Tal vez era más joven que Jacobo, el que era hijo de Zebedeo. Y este sobrenombre lo distingue como el más joven de los dos. Ahora, aunque son usos que se puede dar de esta palabra, yo quiero enfocarme en el tercer uso de esta palabra. Porque muchas veces esta palabra fue utilizada, inclusive en Lucas capítulo 7, versículo 28, para referirse a la influencia de alguien. ¿Qué tan influyente era esa persona a la luz de los demás? ¿Okay? ¿Qué tan influyente era esta persona a la luz de los demás? Entonces, ¿se acuerdan que en Lucas capítulo 7, y vamos a ver eso, Dios mediante, en las siguientes semanas, Lucas capítulo 7, versículo 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y acá está, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, Jesús les dice, hey, Juan el Bautista fue único, no hay otro profeta más grande que él. Pero aún el más pequeño de influencia en el reino de Dios es ¿qué? Es mayor que él. Es interesante esta parte, pero yo creo que tiene que ver con una aplicación de influencia. Es decir, Jacobo, el que no muchos conocían. ¿Okay? Jacobo, el que de alguna manera no era como el Jacobo, hijo del trueno, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan, los hijos del trueno, Boanerges, los que eran impetuosos, los que estaban allá al frente. Tal vez Jacobo era alguien un poco tímido, no sé. Tal vez era alguien que no tenía mucha influencia. Tal vez decían, queremos ver a Jacobo, y venía Jacobo y decía, no, tú no. Queremos al hermano de Juan, porque queremos al hijo del trueno. No queremos a Jacobo el menor.
Tal vez había ese tipo de interacciones, no sé, pero al final yo creo que lo importante es ver que el ministerio de Jacobo no fue definido por cuánta influencia él tenía delante de la gente. Y como les decía al principio, o sea, nuestros ministerios tal vez van a vivir en el anonimato y tal vez esa sea la característica más notable de nuestro ministerio. Pero con estos 3 apóstoles y con Jacobo entendemos, ¿no es cierto? Hey, tal vez no tengo la influencia que tienen otros en el ministerio, pero el llamado sigue siendo el mismo. Necesito ser fiel. Necesito estar con Jesús. Necesito madurar con Jesús. No sé qué es lo que Jesús tenga para mí. ¿Okay? No soy Pedro. No soy Andrés. No soy Jacobo. No soy Juan. No soy Mateo. ¿Okay? No soy Tomás. Pero por acá lo importante es que él es un discípulo de Jesucristo, es lo que debe definir su vida. Y es interesante que dentro del Evangelio de Marcos lo describe como el menor, como el que no tiene mucha influencia, como el más joven, como el más pequeño, sea cual sea la situación de la cual se describe, tal vez describe una limitación desde la perspectiva humana. Y me recuerda mucho a Moisés, ¿no es cierto?, cuando el Señor le llama y le dice, hey, te vas a presentar frente a Faraón. ¿Y qué dice Moisés? No puedo, Señor. Soy medio tartamudo, o sea, no sé muchas palabras. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? No soy bueno. O sea, manda a alguien más, Señor. Manda a alguien más. Pero acá es interesante que Jacobo no era importante la influencia que él tenía dentro de la gente. Lo importante era ser conocido por seguir a Cristo Jesús. Y aquí hay una ilustración interesante que quiero compartir acerca de la conversión de Charles Spurgeon. Yo creo que la mayoría sabe quién es Charles Spurgeon, ¿no es cierto? Si quieren verlo bien pronunciado, el hermano Bob lo hace en la escuela dominical. Pero él fue uno de los predicadores, fue conocido como el príncipe de los predicadores, uno de los predicadores más impactantes, ¿okay? Más impactantes. El hombre llenaba edificios completos, era un predicador potente, pero no quiero enfocarme en él, sino quiero enfocarme en la persona que le predicó el evangelio a él. No sé el nombre. No se escribieron libros acerca de esa persona. Pero miren lo que dice acá. Dice que en enero 6 de 1850, Charles Spurgeon estaba caminando a la iglesia, ¿ok? En esta ciudad de Colchester. Justo en ese momento hubo una tormenta de nieve que azotó la región. Y mientras iba caminando a la iglesia en Colchester, no pudo llegar, porque la tormenta no le permitió. Entonces, en medio de esto, él se desvía y encuentra una iglesia pequeña, metodista, en la calle que se llama Artillería. Qué interesante esa metáfora. Él iba a ser acribillado por la palabra de Dios esa noche. Y acá dice, Spurgeon lo dice de esta manera, ¿no es cierto? Él dice esto, dice, si no hubiera sido por Dios enviando la tormenta de nieve, seguiría en la oscuridad. En la capilla había como 10 a 15 personas. El pastor, el predicador, no llegó ese día. ¿A causa de qué? Él dice, a causa de la nieve, supongo. Tal vez no llegó, no se sabe qué pasó con ese pastor. ¿Quién sabe si murió en el camino? No sabemos. Y dice que un hombre pobre, lo describe Spurgeon, un hombre pobre, ¿ok? Tal vez era un zapatero, un sastre o algo parecido a eso, se sube al púlpito, ¿ok? Se sube al púlpito. Y yo me imagino, ¿no? Esta capilla pequeñita, 10, 15 personas, el predicador no llega y ahora ¿qué hacemos? Este hombre sin nombre. Inclusive desde la perspectiva de Spurgeon parece un hombre pobre, zapatero, sastre, profesiones que en ese tiempo tal vez no eran muy reconocidas. Y nos dice que se sube al púlpito y Spurgeon dice, bueno, este hombre estaba obligado a predicar el texto por la simple razón que no tenía nada más que decir. El predicador no vino, entonces tengo que hacer algo. ¿Y qué hace este hombre? Miren, abre el texto en Isaías capítulo 45. Este predicador abre el texto en Isaías capítulo 45. Y lo lee, ¿ok? Este es como lo describe Spurgeon. Y dice que este hombre se sube al púlpito, después que el pastor no viene, no sé cuánto tiempo esperaron,
Pero dice el versículo 22 del capítulo 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ahí termina. Lo lee y luego miren lo que dice. Spurgeon sigue describiendo esto. Dice, inclusive ni siquiera pronunció bien las palabras del texto. No se sabe si no podía leer bien o no. Pero dice Spurgeon, pero no me importó, porque en ese texto había esperanza para mí. Y el predicador dijo esto, este hombre que tal vez no se levantó ese día pensando que iba a predicar, el Señor lo llevó a ese lugar, no sabemos el nombre, pero abre el texto de Isaías 45, seguramente el hombre había leído este texto, y dice este hombre, mis queridos amigos, ¿ok? Este es un texto muy simple. El texto dice que, mira. Y el hombre dice, mira. Y Spurgeon dice, ahora bien, eso no requiere mucho esfuerzo, no es levantar el pie o el dedo, es decir solamente, mira. Dice, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el más tonto y sin embargo puedes mirar. Mira. Un hombre no necesita valer $1,000 al año para mirar. Cualquiera puede mirar, un niño puede mirar. Pero esto es lo que dice el texto. Entonces dice, mirad a mí. Sí, dijo él, dice Spurgeon, en General Essex, muchos de vosotros están mirándose ustedes mismos, de nada sigue buscar allí, de nada sirve mirarse a sí mismos, nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Entonces el hombre siguió de esta manera. Mirad a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, me levanté de nuevo. Mirad a mí, yo ascendí al cielo y estoy sentado a la diestra del Padre. Mírame, mírame a mí. El predicador hablando de Jesús. Mírame a mí. Y dice que cuando había llegado a esa longitud del sermón, Spurgeon habla de esto, sentado en la silla, había logrado como por lo menos 10 minutos. ¿Ok? Y estaba ya bastante, el hermano no tenía que predicar ese día, pero estaba emocionado porque está predicando el Evangelio. Y luego dice que miró por debajo y dice, me atrevo a decir que con tan pocos presentes, Spurgeon dice esto, supe que yo era un extraño, dice Spurgeon, porque se conocen entre ellos. Entonces el predicador ve a Spurgeon y dice, ¿y este jovencito quién es? Y es interesante que en lugar de decirle bienvenido, que el Señor te bendiga, qué gusto tenerte esta mañana, el predicador está con la emoción de Isaías 45, 22. Y le dice, entonces le dijo, joven, te ves muy miserable. Imagínense, vienen por primera vez a la iglesia y el pastor Esteban les dice, te ves muy miserable. Y le dice acá, bueno, lo hice, pero nunca antes me había acostumbrado a que se hicieran comentarios sobre mi apariencia personal desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe. Y el predicador continuó, y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y dice que gritó como solamente un metodista primitivo puede hacerlo. Joven, mira a Cristo. Y no lo dijo así porque dice que gritó, ¿no es cierto? No quiero gritar para no asustarles, pero imagínense este predicador, tal vez zapatero, sastre, que no tenía que predicar ese día. Tenía preparado un versículo de la Escritura. Él no sabía que Spurgeon iba a ser uno de los predicadores más grandes de la historia en el cristianismo. Pero este hombre, sin nombre, ¿okay? No se escucha mucho de él, no se escribieron libros de él, no se escribieron biografías de él, pero el hombre se paró, hizo su labor de ser fiel al texto, de ser fiel a la palabra del Señor y de ser fiel a llamar a este hombre al arrepentimiento. No le importó quién era, no le importó que era la primera vez que los visitaba, no le importó si no regresaba después de haberle dado el Evangelio. Solamente le importó que este hombre mire a Jesucristo.
Y Spurgeon dice, allí y entonces la nube desapareció. La oscuridad se había disipado y en ese momento vi el sol. No está hablando de la nieve, está hablando de su propio corazón. Y recuerden, él está yendo a la iglesia antes de esto. Él estaba asistiendo a un lugar de adoración en su ciudad natal. Pero el Señor manda una tormenta para desviarlo y manda un hombre fiel del cual no sabemos absolutamente nada para predicar la simpleza del Evangelio. Y Spurgeon dice, yo podría haberme levantado en ese momento y cantar con los más entusiastas de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Qué hermoso mensaje. Mis hermanos, no se trata de cuán influyentes somos en el ministerio. No se trata de cuánta gente nos escucha. No se trata de cuántas almas vienen a Cristo a través de la predicación del Evangelio por parte nuestra. Se trata de ser seguidores de Jesús y de ser transformados por la persona de Jesús al perseverar siguiéndolo a Él, aún a través del anonimato y aún a través de la transformación que Él produce en nuestro corazón a causa de nuestras imperfecciones. No sé si este hombre zapatero, sastre, volvió a predicar otra vez. No sé si tal vez el siguiente domingo los hermanos de la iglesia le dijeron al pastor, pastor, nos visitó por primera vez alguien y este hermano le dijo que era miserable. Tal vez nunca más le volvieron a invitar a predicar. Yo creo que eso haríamos, ¿no es cierto? Pero es impresionante que al ver la historia, el Señor le dio la razón a ese hombre, que en su simple fidelidad a predicar la palabra del Señor, uno de los predicadores más grandes de la historia pudo venir al Evangelio de Jesucristo. Y mis hermanos, no sé en qué etapa de su vida están ustedes, ¿ok? No sé qué tipo de ministerio el Señor tiene preparado para ustedes, o ya están en ese ministerio. Pero el llamado para ustedes es a ser fieles, a ser seguidores de Jesucristo, a estar preparados con la palabra del Señor para cuando sea necesario, presentar a Cristo Jesús fielmente. No sabemos si en esta iglesia va a venir alguien, el cual de acá en 10 años, 15 años va a ser un teólogo fiel que va a predicar a masas. No lo sé, pero es bueno no saberlo, porque nos permite ser fieles con todos. Y nos permite ser fieles en cada momento. Y nos permite ser fieles a seguir al Señor, inclusive a través de nuestras imperfecciones, rogándole al Señor que por favor nos pueda transformar. Entonces la pregunta no es tanto, pastor, ¿será que debo servir? No, la pregunta es, hermano, ¿qué estás haciendo sin servir al Señor? Necesitamos confiar en la obra que Él hace a través del simple servicio que nosotros prestamos al Señor. Aún en los momentos que parece improvisado, miren lo que el Señor hizo en la historia, a través de un hombre fiel, que tal vez no fue llamado al pastorado, pero que estuvo ahí cuando era necesario. Amén. Amén. El segundo es Simón el Celote. Simón el Celote, si ustedes regresan a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 nos dice que había un Simón llamado el Celote. Ahora, este no es Simón Pedro. No es Simón Pedro. Y a este hombre le vamos a llamar el revolucionario. ¿Ok? Simón el Celote era el revolucionario. Jacobo, el menor, era el anónimo. Simón el Celote es el revolucionario. ¿Ok? En Lucas capítulo 6, versículo 15 nos dice que él es Simón llamado el Celote. En Mateo capítulo 10, versículo 4, y en Marcos capítulo 3, versículo 18, se lo llama Simón el Cananita. ¿Por qué se lo llama así? No es porque era de la tierra de Canaán, sino que la raíz cana quiere decir ser celoso, ser ferviente. ¿Okay? Ser celoso o ser ferviente acerca de algo. Y el término celote, aunque es un término griego, tiene su origen en el hebreo, que significa, que dice canaí, que significa los que son celosos seguidores de Dios.
Los que son celosos seguidores de Dios significa los emuladores, los admiradores, los seguidores. Y uno podrá decir, wow, o sea que Simón el Celote es alguien que realmente tenía celo por Jesucristo. Y la respuesta es no. La respuesta es no. La historia nos dice que estos celotes eran uno de 4 grupos que eran muy importantes dentro del judaísmo del siglo I. Hemos escuchado cuál es uno de los más importantes, los fariseos, a los cuales pertenecía el apóstol Pablo. Los esenios, los saduceos. Los esenios eran los ascéticos. Los esenios eran los que se escapaban en las montañas y trataban de meditar solos en las montañas, tenían rituales de purificación, eran un poco legalistas, o más bien bastante legalistas. El otro extremo de los fariseos, teníamos a los saduceos, que eran los liberales de ese tiempo, no creían en la resurrección, y también tenemos a los celotes. Entonces, más que seguidores de Dios, estos hombres eran celosos, como los fariseos, pero con un enfoque más revolucionario, si podemos llamarle con un enfoque más terrorista. Los celotes eran grupos que odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. ¿Cuál era su estrategia? Sembrar el miedo a través de ataques terroristas hacia los romanos. Y acá nos dice que, según el historiador Josefo, nos decía que estos celotes fueron fundados por un hombre llamado Judas de Galilea y por un hombre llamado Sadoc, que era un fariseo. Josefo nos señala que los celotes están de acuerdo con todas las demás cosas de los fariseos, pero tienen un apego inviolable a la libertad. Y en su pensamiento decían que solamente Dios debe ser su gobernante y Señor. Entonces había una especie de teocracia en su mente. ¿Okay? Ellos eran los vengadores de Dios. Entonces los romanos son enemigos de Dios, tenemos que destruirlos. ¿Okay? Tenemos que destruir a toda persona que no se apega a lo que nosotros creemos. Inclusive dentro de este grupo había un subgrupo que se conocía como los sicarios. ¿Okay? Así se los conocía. Y creo que pega en casa esto, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran estos sicarios? Ellos atacaban con frecuencia a los romanos y también mataban ¿a quién? A los cobradores de impuestos, sean romanos o sean judíos. ¿Quién estaba en peligro acá en los apóstoles? Mateo, ¿ok? Por eso yo oraba hoy día, Señor, permítanos vivir tranquilos como hermanos en Cristo, porque dentro de los discípulos había la posibilidad de que este hombre llamado Simón el Celote vea a Mateo el cobrador de impuestos y haga esto, que utilice una daga. La palabra sicarios se la utilizaba así porque se le llamaba hombres de la daga. La sica era una daga pequeña con una hoja corta muy fácil de ocultar. ¿Cómo hacían ellos? Ellos venían atrás de un soldado romano. Se metían entre su pechera y la protección de atrás y la daga era un poco virada. Venían de atrás y le metían al corazón. ¿Okay? Y lo mataban. Esos eran los sicarios. Era el subgrupo de los celotes, los cuales mataban a soldados romanos. Acá nos dice la historia que los sicarios utilizaban tácticas de guerra, de guerrillas en sus golpes contra los convoys romanos y contra los que intentaban cobrar los impuestos, los cuales la mayoría de cobradores de impuestos eran judíos. Entonces mataban también a los suyos. Y acá nos dice que Simón era conocido como ¿quién? Como el celote. Me imagino al principio las reuniones de los apóstoles, ¿no es cierto? Acá está Simón el Celote y acá está Mateo de espaldas. Pero ¿saben quién trae paz a esto? Cristo. ¿Saben qué fue la diferencia del por qué ellos dejaron atrás todos estos prejuicios, toda esta ira, toda esta falta de perdón, toda esta perspectiva mala de lo que realmente significaba ser gobernado por Dios? Jesús.
Jesús. Era el único lugar en el cual se podría vivir con completa y verdadera comunión. Esta parte es hermosa. Porque hay historias de los celotes, inclusive se dice que la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a cargo de Tito, ¿ok? Un general romano, fue a causa, ¿saben de quién? De los celotes. Es interesante. Nos dice la historia que a causa de los celotes, cuando Roma introdujo el culto imperial, hicieron una revuelta en el 66 después de Cristo. Los celotes se quedaron con Jerusalén, pero la revuelta fracasó y en el 70 después de Cristo destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo de los romanos. Pero fue a causa de la rebelión de los celotes. Fue a causa de la rebelión de los celotes. Acá nos dice que en ninguna parte es más dramática la argumentación contra los celotes que en la relación que hace Josefo, un historiador judío de la revuelta judía. Y él dice esto: la culpa de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo por Roma se atribuyó exclusivamente a los celotes y a su equivocada influencia sobre el resto del pueblo. Simón era un terrorista en su vida pasada. ¿Y por qué decir Simón el celote en los evangelios? Para mí él utiliza este término porque quiere demostrar qué sucede con la vida de alguien que está dispuesto a seguir a Cristo Jesús. ¿Quién eras antes y quién eres ahora? Y mis hermanos, esta debería ser la historia de nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora? Simón era un revolucionario. No sé si se acuerdan, en Perú existió el grupo del Sendero Luminoso. En Ecuador existía el grupo de Alfaro Vive. Y nosotros vemos la historia de cómo grupos revolucionarios terroristas causan daño. Pero acá, mis hermanos, uno de ellos es apóstol de Jesús. Vemos el poder de la gracia transformadora de Cristo Jesús al traer a un hombre que seguramente quería matar a Mateo y que Mateo quería cobrar impuestos, pero los dos, su vida pasada quedó atrás cuando se encontraron con Cristo Jesús, cuando Cristo comenzó a ser el enfoque de sus vidas. Y no vemos a Simón el celote haciendo revuelta. Vemos a Pedro inclusive un poco más enojado que Simón el celote. Pero entendemos que estaba ahí. Pero ¿quién estaba en control de la vida de Simón? Debía ser Cristo, para que él no mate a Mateo, para que él no mate a los demás, que están de alguna forma siguiendo a Jesús. Y mis hermanos, yo creo que esto nos demuestra algo muy importante, y es el precio de la verdadera comunión. Es decir, en Cristo nosotros podemos ser realmente hermanos y hermanas y amarnos verdaderamente. Y con Simón lo vemos, porque Simón era uno de estos celotes. Simón podría haber influenciado a los apóstoles para decirles: hey, estamos cansados de la dominación romana, queremos liberarnos de esto. Él podía haber utilizado a Jesús para decirle: Jesús, destruye a los romanos, que acá nos pertenece a nosotros esto. No, él camina con Jesús callado. Él no trae su vida pasada al presente, no define su vida presente con el pecado del pasado. Ahora vemos que con Jesús Él es un hombre diferente. Seguramente al principio tal vez Simón se acercó a Jesús y le decía: Jesús, ¿cuándo vamos a destruir a los romanos? Pero cuando Jesús dice: voy a morir, yo creo que el shock para la vida de Simón el celote. Pero el entender que Cristo tenía que morir y que primero Él iba a ser Señor de su corazón al salvarlo. Eso no tenía precio. Eso no tenía que ver nada con la revolución que él estaba tratando de levantar. No tenía que ver nada con la parte externa, tenía que ver con su propio corazón. Tenía que ver con su propio corazón. Y cuando vemos la vida de Simón el celote y vemos la vida de los apóstoles, vemos a estos hombres que inclusive en su vida pasada se hubieran matado entre ellos. Ahora son personas que están trabajando en conjunto, que están puestos su mirada en Jesús, que tienen a Jesús como su Señor.
Que ese ardiente entusiasmo de matar a los romanos ahora se transforma por un amor genuino, por una devoción a Cristo Jesús. Y mis hermanos, déjenme preguntarles esta mañana, ¿qué les trae acá? ¿Qué motivación les trae acá? ¿Por qué realmente están acá? ¿Están aquí porque aman a Jesús? ¿Están acá porque realmente quieren servir con personas que aman a Jesús? ¿Están acá porque realmente saben que el pecado del pasado ya no debe gobernar sobre sus vidas, sino ahora es Cristo Jesús quien es su Señor? Amén. Porque la obra del Señor va a ser imparable al trabajar en nosotros y al trabajar a través de nosotros. Y necesitamos tener esto claro, mis hermanos. El pecado del pasado es confesado, el Señor lo perdona, ya no tienen que vivir en ello. Pero ahora tenemos la responsabilidad de tener una comunión genuina entre nosotros. Y cada vez que hay un pensamiento en contra de su hermano, recuerden a Simón el celote, ¿ok? Y recuerden que él tuvo que comer en la misma mesa con un cobrador de impuestos, el cual Simón el celote hubiera sido alabado por matar a Mateo en el pasado. Y ahora le están viendo sus amigos y están viendo que él está comiendo con un ex cobrador de impuestos. ¡Wow! Solamente Jesús puede hacer eso. Acuérdense, mis hermanos, que Jesús trae la verdadera paz entre nosotros. Y acá con los apóstoles lo vemos realmente. Lo vemos con este hombre anónimo y lo vemos con este hombre celoso, antes celoso por su patria, ahora celoso por Cristo Jesús. Vamos a orar, amado Señor, gracias Padre por esta mañana y ruego, Señor, que usted utilice su palabra, Señor, para cambiarnos, para transformarnos y que podamos caminar más como hijos suyos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.